¿Alguien tiene alguna pregunta de cómo se diseña filtros de alto rendimiento en el dominio continuo? ¿Y cómo se pasa un filtro paso bajo a paso altos y así sucesivamente? Ninguno. Profe, pero el último no miramos, ¿verdad? Dimos el Bueno, Butterworth, Chebyshev 1 y 2 y el cuarto faltó, ¿verdad? y pero todo parecido, ¿verdad? Todo muy parecido. Pero vamos a ver ya ¿cómo se llama? En tiempo discreto, ¿verdad? Está claro. Que es más o menos parecido también, por eso vamos a perder, o sea, no va a tomar tiempo, pero sí, es lo mismo que vamos a ver en la parte discreta, ¿verdad? Así es que con eso vamos a complementar esa parte, ¿no? Ya para ver ya, digamos, en la parte discreta. Ya nos quedamos básicamente, en definitiva hay un conjunto de familias, ¿verdad? Y el procedimiento básicamente es decir, tengo que definir el orden y tengo que definir primero el tipo, ¿verdad? Después el orden, ¿verdad? Y después diseñar el filtro, ¿verdad? Y diseñar y después ya implementar, ¿verdad? Bueno, entonces ahí vamos. Transformaciones, pasos altos, ¿verdad? Ya vimos. Ahora sí, ahí estamos. Entonces, básicamente, ¿verdad? Lo que nos falta responder, ¿verdad? Y espero que terminemos en la clase de hoy, ¿verdad? Es cómo, ¿verdad? A partir de esos filtros continuo de alto rendimiento, ¿verdad? Del tipo IR, nosotros podemos lograr, digamos, podemos lograr filtros digitales, ¿verdad? Para poder implementar, para su posterior implementación después, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas conceptuales sobre lo que estuvimos viendo ayer, entonces comenzamos, ¿verdad? O seguimos, mejor dicho, ¿verdad? La secuencia, ¿verdad? Bueno, entonces explico, el objetivo es que nosotros ya tenemos entonces el filtro continuo, ¿verdad? Y nosotros de alguna forma tenemos que mapear o tenemos que discretizar ese filtro continuo, digamos, y convertirlo en un filtro discreto, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que entender entonces en la clase de hoy y poder implementar. Tenemos que probar también en nuestra arquitectura, ¿verdad? Bueno, vamos al tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se puede mapear, ¿verdad? Entonces, filtros de tiempo continuo de alto rendimiento al dominio discreto, ¿verdad? El enfoque básicamente es el mismo que se tiene, digamos, tenemos que hacer una transformación, o sea, tenemos que hacer un mapeamiento, ¿verdad? Lo que pasa es que tenemos que encontrar la función de mapeamiento, ¿verdad? Entonces, como ya dije previamente, ¿verdad? Y repito ahora, ¿verdad? Tenemos ya la función de transferencia del filtro, ¿verdad? Ya está especificado el filtro. Y ese filtro que está especificado nosotros queremos convertir, digamos, a la función de transferencia de tiempo discreto que va a ser el filtro que nosotros vamos a implementar en la realidad, ¿verdad? ¿Está claro? O sea que GDZ entonces tenemos que, a partir de HDS, tenemos que encontrar GDZ, ¿verdad? O sea, en definitiva tenemos que hacer un mapeamiento, ¿verdad? O sea, tenemos que encontrar una función, ¿verdad? Que nos permita reemplazar S por la función de Z, de tal forma que al hacerlo en la función de transferencia en tiempo continuo, nosotros podamos obtener entonces la función de transferencia de tiempo discreto, que es el filtro que nosotros estamos queriendo implementar, ¿verdad? Y dice entonces every value, ¿verdad? O sea, todos los valores de GDZ, ¿verdad? Tenemos cuáles tienen que ser las condiciones que tiene que cumplir, digamos, esta función, ¿verdad? Esta función, este mapeamiento, ¿verdad? En primer lugar, digamos que cuando hacemos el mapeamiento, ¿verdad? Si nosotros tenemos el filtro es un sistema estable, ¿verdad? Y entonces cuando hacemos el mapeamiento se tiene que preservar la estabilidad. ¿Está claro? O sea, cuando pasamos, digamos, del plano S al plano Z, dicho de otra manera, cuando hacemos la discretización de la función de transferencia, ¿verdad? Se tiene que preservar la estabilidad del filtro. Esa es una característica importante. La otra característica es que cuando nosotros recorramos, digamos, ¿verdad? El eje frecuencial, entonces en el plano S, ¿verdad? Que sería el plano, el eje frecuencial, el eje de la abscisa aquí, ¿verdad? Nosotros tendríamos que estar recorriendo, digamos, ¿verdad? En el plano Z tendríamos que estar recorriendo la circunferencia del círculo unitario, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, entonces dice, todos los valores de G de Z es un valor de H, o sea, el mapeamiento tiene que ser unívoco, ¿verdad? Para que sea unívoco, la primera condición que tenemos que cumplir, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera condición que tendríamos que cumplir? Solamente podríamos mapear la franja primaria del plano Z, ¿verdad? Del plano S, perdón. Rectifico. ¿Están entendidos eso, señores? Yo no recuerdo lo de unívoco. Unívoco significa que un punto, digamos, del plano S,
se corresponde a un punto del plano Z y viceversa. Ah, Pero ya veo la interpretación. ahí el problema de la discretización, porque nosotros sabemos entonces, ¿verdad?, que infinitos puntos del plano S podrían mapear al mismo punto del plano Z. Pero para prevenir eso, nosotros debemos de hacer cumplir el teorema de Nyquist. O sea, nosotros no podemos permitir que ninguna frecuencia superior, ¿verdad? ¿Está claro? Ninguna frecuencia superior ¿a qué? A la frecuencia de Nyquist, ¿verdad? O sea, no podemos tener ninguna dinámica superior a la frecuencia de Nyquist. Bueno, entonces vamos para ahí, ¿verdad? ¿Cómo hacemos entonces la transformación de tiempo continuo a tiempo discreto, ¿verdad? Transformación de tiempo continuo a tiempo discreto, ¿verdad? Como dije, las propiedades de A es de la función de mapeamiento, ¿verdad? S igual a f de z, es que el eje j omega del plano S, ¿verdad?, se mapee sobre la circunferencia, ahí está mal, círculo unitario, dice eso, pero tiene que ser sobre la circunferencia del círculo unitario, ¿verdad? Y que se tienen que preservar los valores de la respuesta en frecuencia. Como dije también ya, el semiplano izquierdo del plano S, ¿verdad?, tiene que ser mapeado al interior del círculo unitario, ¿verdad?, de tal forma a poder preservar la estabilidad de los polos, ¿verdad? Es lo mismo más o menos, pero esquematizado de vuelta, ¿verdad?, que a nosotros nos interesa, por ejemplo, de 0 hasta infinito aquí, y el mapeamiento de 0, o sea, perdón, el rango de 0 a infinito de la frecuencia continua se tiene que mapear de 0 a pi en la frecuencia discreta, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos discretizar? Y bueno, este es un problema que no es trivial, digamos, ¿eh? Y de hecho, no sé si ustedes recordarán cuando vimos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Electrónica 2, ¿verdad? Nos lo usamos. ¿Qué hace el SPICE, por ejemplo, ¿verdad? Cuando resuelve un sistema continuo, Divide en puntos. discretiza, ¿verdad? Y entonces, ¿se acuerdan que nosotros teníamos unos parámetros ahí? Vamos a cambiar el valor de la que Spyro también tenía, ¿verdad? Y ahí hay un montón de procedimientos, ¿verdad? Los métodos, ¿verdad? Que comienzan, digamos, con los métodos de Euler, que son los que vamos a ver nosotros, ¿verdad? Que son los métodos de discretización, ¿verdad? Y ahí después hay algoritmos muy, ¿cómo se llama esto? Muy afinados, digamos, ¿verdad? O de 45, o de verdad, que son los métodos en los cuales se puede discretizar, ¿verdad? Para no tener, por ejemplo, porque a veces el problema no es tan sencillo, digamos, ¿verdad? Está claro, o sea, ahí hay un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero veamos entonces cuestiones sencillas, ¿verdad?, que nosotros vamos a utilizar de tal forma a poder discretizar, ¿verdad? A poder discretizar. ¿Y qué es lo que queremos discretizar nosotros? ¿Y qué es lo que es un filtro? Y un filtro es una ecuación íntegro diferencial, ¿verdad? ¿Se entiende? Un filtro es una relación numerador-denominador en el plano S, ¿verdad?, que representa una ecuación íntegro diferencial. ¿Está claro? O sea, en definitiva es como resolver una ecuación íntegro diferencial, ¿verdad?, por métodos numéricos. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿O se perdieron? ¿Y cómo podemos hacerlo, verdad? Dice, se dispone de diferentes métodos de discretización. A fin de ilustrarlo, vamos a considerar una ley de control integral. Este es un sistema, ¿verdad? 1 sobre S. ¿Qué representa este? La salida sobre la entrada. UDS en la salida, EDS en la entrada, ¿verdad? ¿Y qué tipo de dinámica representa este sistema que está aquí? ¿Por qué están tan callados? Ya comienza a darme miedo. Cuando se quedan todos callados, ahí ya me mete miedo a mí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? A ver si puedo, porque estoy un poco cansado. Pero vamos a ver. ¿Cómo era nuestro sistema que queríamos representar, ¿verdad? ¿Cómo hacer un sistema, verdad? Esto sería nuestra HDS, ¿verdad? Y cuando como la entrada UDS y está la salida EDS, ¿verdad? Y si la salida UDS sobre la entrada EDS, ¿a qué es igual? A 1 sobre S, ¿verdad? Si yo estoy llevando el tiempo, ¿qué es esto? 1 sobre S. ¿Qué es una división por S, señores? No están dando por favor. Retardo. Un red. A ver, si yo tengo una curva, ¿sí? Este es el tiempo, ¿sí? Aquí está el tiempo. Esta es mi entrada, EDT es mi entrada. Perdón, acá puse al revés. Esta es mi entrada, ¿verdad?
mi entrada y esta es mi salida, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la salida, UDS, es igual a EDS, mi entrada, por 1 sobre S, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Qué es que representa esto, verdad? Si yo tengo una señal aquí, ¿sí? Una curva, cualquier curva, eso es más sencillo. Así ahora se puede que sea más sencillo. Una curva tengo, ¿verdad? Si Sí. yo esto llevo al dominio del tiempo, ¿qué será UDT? Un escalón, no, profe, la respuesta que buscas. Un escalón no es. O impulso, no me acuerdo cuál era. TT nomás, sí, es la play eso, ¿verdad? Eh, TT es no. ¿Eh? TT nomás, 1 sobre S es 1 al Sí, transformar. uno sobre ese es uno. Ah, legal. Pero uno sobre ese era impulso, ¿verdad? Eh, Impulso unitario no es. La transformada o sí. Sí. sí, 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 sí. No, 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 no. No, Uno, profe, se re perdió, boludo. no, a ver, en la place y en el tiempo, escalón, el impulso es lo mismo. Uno más, siempre. Y una constante es 1 sobre S. Y un Sí. polinomio a la n es 1 sobre S a la n. Yo por si acaso ya tengo la tablita acá para virar todas las transformadas. No sé, pero no, para mí que no se da cuenta. Bueno, capaz y sí, se da cuenta porque... Pero Pero la verdad, y la luz por ahí demasiado de golpe se fue. Pero a tener go UPS, profe. Entonces, a la hora de la luz. mira tampoco. No, man, acá, tipo, tenés que tirar los dados y ahí en un lugar X se va a ir la luz y el otro va a tener. Ay, y puede ser. Yo planché ayer, boludo, así que no te puedo decir. Ay, viejo, el profe tiene tanta yeta en la conexión, boludo. Te juro. Pero todos los profes tienen dieta con la conexión, boludo. La verdad, José, cómo era su conexión, era hecho puta. No, pero él vivía en Luque. A ese más o menos yo, bueno, decía que tenía sentido. Y Pero Mati, viste al profe se le corta lo así, se le va. En la clase de José, en la clase de José no se veía el 50% por ahí de la clase. Todo pixelado. ¿Qué tal? ¿Por qué me dejaron hablando pavada ahí en el pizarrón? Estábamos respondiendo a todo, profe. No sé, se me fue mi internet, pero ahora no puedo saber si tengo saldo yo de mi internet de teléfono. Estoy con mi teléfono ahora, pero no sé si, bueno, si se corta ya saben que me ha acabado mi saldo de mi plan. Ahora sigo con mi teléfono, mi línea, así, esa otra porquería se cayó. Bueno, ¿en qué estábamos? No sé a dónde estaba hablando, solo en el pizarrón y de repente... eh, Ah, sí, ahí, allá está, la pizarra están viendo, ¿verdad? Sí. todavía. Todavía no, Ok, profe. claro, claro, claro. Sí, porque al cortarse se fue todo. ¿Ah? Ahora sí. ¿Ah? Bueno, encima lo que ya estaba cansado,
a ver qué pasa. Entonces, ¿verdad? Bueno, la 1 sobre S, o sea, una división en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Básicamente es una integral en el dominio del tiempo. ¿Está claro? Entonces, la pregunta es, ¿cómo será que si yo tengo una división, o sea, tengo esta función de transferencia, U de S sobre DS, 1 sobre S, ¿cómo voy a discretizar ese algoritmo, ¿verdad? O esa integral, ¿verdad? Es lo mismo, este en el espacio de la frecuencia compleja S y este en el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podemos discretizar? Ya vimos nosotros eso, ¿verdad? Yo ya le expliqué eso. ¿Cómo podríamos nosotros calcular la integral? Esta integral. Vamos a ver que sea desde 0 hasta t. Hasta t. Sí, pero nosotros queremos integrar, eso sí, analíticamente, ¿verdad? Pero si yo quiero integrar por medio de un computador, ¿cómo lo hago? Y tomábamos un trapecio, me parece. No me acuerdo cómo se llama la figura. Yo no puedo acaso, ¿verdad? Primero tengo que discretizar, ¿verdad? Sí. Sí. Rectángulo, así mismo. Sí, Yo puedo discretizar, ¿verdad? Entonces, pero si yo podría, entre distantes, ¿verdad? Podría yo hacer desde 0, ¿verdad? De t, ¿verdad? Discretizado realmente ya aquí, ¿verdad? Pero la verdad que sería de k, ¿verdad? ¿Cómo podríamos aproximar? Yo puedo hacer la integral desde 0 hasta k, ¿verdad? De e de t diferencial t, más la integral desde k hasta k más 1, ¿cierto? De e de t diferencial t, ¿verdad? Este que está aquí, ¿cómo voy a hacer desde k hasta k más 1? Eso es lo que voy a poder hacer. ¿Por qué forma podríamos hacer ese? El método 1 podríamos hacer, ¿verdad? Calculando, ¿se acuerdan? Aquí es k y aquí es k más 1, ¿está claro? Entonces, la distancia que hay entre k y k más 1 sería mi periodo de muestreo, Entonces, ¿cuánto es lo que voy a... mi distancia de este periodo, ¿verdad? Entonces, bueno, podría calcular entonces esta parte, ¿verdad? Del algoritmo, ¿verdad? Podría calcular como que... Podría tener varias formas de hacer eso, ¿verdad? Podríamos tomar la base por la altura, en este caso sería la altura sería e de k, ¿verdad? El valor, ¿verdad? En este instante de tiempo, ¿cierto? Que sería una forma. La otra forma es tomar, ¿verdad? Ese sería por defecto, ¿verdad? El otro sería por exceso. O la otra era hacer, digamos, por el método del trapecio, digamos, ¿Está claro? ¿Se entiende entonces eso, señores? Entonces, ¿cómo yo podría pero yo no quiero calcular el área del cuadradito nomás, de esta parte. Yo quiero calcular desde aquí hasta aquí. O podría ser, acá me expresé mal, puede ser hasta acá y este tendría que ser k más 1, ¿verdad? Podría retroceder para poder calcular el u de k nomás, lo mismo, ¿verdad? Pero para no. Entonces, este sería k, desde acá, y este sería k menos 1. ¿Está claro? Eso para que yo pueda ir calculando en forma discreta, digamos, el valor de la integral, ¿verdad? Perfecto. ¿Verdad? Entonces nosotros podríamos tener varias formas de hacer eso, como dije recién, ¿verdad? Entonces ahí ya visualizamos 3 maneras de hacer eso, ¿verdad? Dice, en tiempo continuo, entonces u de t sería igual a la integral de estado igual a 0 hasta t de e de k. Por lo tanto, en el késimo y en el késimo a 1 instante de muestreo es lo que estaba diciendo, ¿verdad? U de k sería igual a la integral desde tau igual a 0 hasta k, de e de tau diferencial tau, y u de k más 1 en el siguiente instante sería la integral desde tau igual a 0 hasta k más 1 de e de tau diferencial tau. Es decir, pero yo, si quiero calcular esto, yo puedo dividir esta en 2 partes, ¿verdad? Una de ellas sería u de k más 1 sería u de k más la integral desde k hasta k más 1 de e de k, e de tau diferencial tau. ¿Se entendió esto? Sí, profe. ¿Se entendió? Perfecto. Y bueno, ¿cómo yo calculo entonces esta parte? ¿Ya? Esta parte que está aquí. ¿Cómo podríamos calcular? Ya vimos los métodos que podrían usarse, digamos. Uno de ellos entonces podría ser, ¿verdad? Dice la integral sobre un periodo de muestreo, desde tau igual a k hasta k más 1, ¿verdad? Puede ser aproximada por diferentes métodos, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser esos métodos, verdad? Y ahí está el dibujito ya luego, ¿verdad? Uno de los métodos sería la regla rectangular hacia adelante, ¿verdad? Lo que se llama forward, ¿verdad? Entonces sería, yo calculo acá e de k, ¿verdad? Y utilizo el área, digamos, del rectangulito en rojo, ¿verdad? Entonces, o podríamos utilizar la regla rectangular hacia atrás, ¿verdad? Que sería backward, ¿verdad? Que sería, pues, entonces, calculando, digamos, ¿verdad? El área del rectangulito en rojo, ¿verdad? O podríamos usar, como ya dijimos, ¿verdad? El método de Tustin, que se denomina también el método del trapecio, ¿verdad?
O podríamos entonces usar esta, ¿verdad? Entonces, diferentes métodos. ¿Cuál de los métodos es más preciso aparentemente? Y Tusti, ¿verdad, por ejemplo? El trapecio. Parece que este va a funcionar mejor, ¿verdad? Por lo menos así a bote pronto, digamos, ¿verdad? Veamos que eso y vamos a ver cuál de ellos vamos a usar y qué implicancias tiene usar este o este o este. ¿Está claro? Entonces, si nosotros discretizáramos de esa manera, ¿verdad? En definitiva tenemos UDK más 1 sería UDK más esto que está aquí. Pero en este caso, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el área del triangulito aquí, el rectangulito aquí? ¿Cuánto valdría? EDK por T, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, UDK más 1 sería UDK más EDK por T. Entonces, si llevamos, ¿qué es UDK más 1? Si llevamos eso, transformamos a Z. ¿Qué sería? A ver, señores, pues la transformada a Z. O sea, ¿cómo sería el algoritmo entonces si usamos la regla rectangular hacia adelante? A ver. Me parece que no pillaron todavía. Z menos 1 por No, UDC. a ver. ¿Cómo queda el algoritmo? ¿Cómo queda el algoritmo por la regla? Sería U de K más 1 sería igual a U de K más E de K multiplicado por T. ¿Es Sí. cierto? Esta parte que está aquí corresponde a esta parte que estoy viendo. Entonces, ¿cuánto vale esto en Z? Z por U de Z, ¿verdad? Sería igual a U de Z, ¿sí? Más E, el grande, vamos a poner así, de Z multiplicado por T. ¿Está claro? Entonces, esto despejo aquí, que sería Z menos 1, ¿verdad? Por U de Z sería igual a ¿cuánto? A E de Z multiplicado por T. O sea, ¿cuánto me daría entonces ahí la función de transferencia? H de Z. ¿Cuánto sería H de Z? Sería U de Z, la salida, ¿verdad? Dividido E de Z, que sería la entrada. ¿A qué sería igual? A Z menos 1 dividido T. ¿Entendieron? ¿Le quedó claro, señores? Sí. Sí, ahí. Y bueno, entonces dependiendo de qué es lo que estemos haciendo, ¿verdad? Fíjense que aquí entonces la relación de salida versus la entrada en Z me quedaría entonces, bueno, aquí está, E de K, ¿verdad? Despejando sería T sobre, ¿por qué dice al revés? Me equivoqué yo, señor. Al revés, exactamente. No puedo ni despejar, ¿verdad? Está al revés, está en el despeje, ¿verdad? Fíjense que va a ser U de Z sobre E de Z es T sobre Z menos 1, ¿verdad? Nadie me dijo que estaba mal. U de Z sobre E de Z es. ¿Se entiende, Dere? U de Z dividido por E de Z, ¿verdad? Corrijo entonces mi error ahí. Y a Rafael, ¿verdad? O sea, T sobre Z Pregúntale. menos 1. T sobre Z menos 1. ¿Está bien? Ahora, si hago por este otro método, ¿cuánto va a ser el área incremental? U de K más 1 sería U de K más ¿cuánto? E de K por T, ¿verdad? Siguiendo un procedimiento totalmente similar. Y si no cometo el error, digamos, de despejar mal, entonces la relación de salida sobre la entrada sería Z por T sobre Z menos 1. ¿Está bien? Y si hago lo mismo aquí, ¿cuánto vale el área? Ya habíamos calculado, ¿verdad? Y si hacemos el mismo, ¿verdad? Va a ser E de K más 1 más E de K sobre 2 por T. Este va a ser el área incremental. ¿Está claro? Aplico la transformada Z, sería, ¿verdad? Z, U de Z, acá sería U de Z, Z por U de Z igual a U de Z, y acá me quedaría entonces un medio de Z, E de Z, ¿más cuánto? Más E de Z, todo eso por T sobre 2. ¿Está claro? Despejando entonces, ¿verdad? La relación U de Z sobre E de Z me daría Z más 1 sobre Z menos 1 por T sobre 2. O sea, fíjense, ¿verdad? Dependiendo, digamos, ¿verdad? De si hago por un método, por otro método o por otro método, la discretización, ¿verdad? El algoritmo 1 sobre S se convertiría en esto, o en esto, o en esto respectivamente, ¿verdad? ¿Qué tiene S?
un polo en z igual a El 1. Z igual a 1. Este tiene un polo en z igual a 1 y tiene un 0 en z igual a 0. Z igual a 0. Y este tiene un polo en z igual a 1 y tiene un 0 en z igual a menos 1. Menos 1. What a hell, ¿verdad? ¿Qué demonios? ¿Y cuál sería la diferencia entre 1 y 8? Bueno, primero, ¿cómo hacemos el mapeamiento, verdad? Si nosotros queremos cambiar S, queremos convertir en Z. Entonces tenemos que invertir todo, ¿verdad? Entonces, para poder invertir todo, ¿qué significa invertir todo? Porque este es el equivalente a 1 sobre S. Este también es el equivalente a 1 sobre S de este método. Y este es el equivalente a 1 sobre S, perdón, de este método. Entonces, en este caso, ¿cómo va a quedar S? S va a ser Z menos 1 sobre T. En este caso va a ser Z menos 1 sobre CZ. Y en este caso va a ser 2 sobre T dividido por Z menos 1 sobre Z más 1, ¿verdad? ¿Está claro? Entonces, el método de Euler hacia adelante, ¿verdad? El método de Euler, la regla de Euler hacia adelante, ¿verdad? Cuando vos encontrás una F, tenés que reemplazar por Z menos 1 sobre T. El método de Euler hacia atrás, cuando vos encontrás una S, tendrías que reemplazar por Z menos 1 dividido por TZ. Y el método de Euler, si usas la regla trapezoidal, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tendrías que reemplazar S por 2 sobre T por Z menos 1 sobre Z más 1. ¿Se entiende, señores? ¿Pregunta? Sí. Entonces, con eso estaríamos discretizando por el método 1, por el método 2 o por el método 3, respectivamente, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar con la región el mapeo de la región de estabilidad? Fíjense lo que va a pasar, ¿verdad? Si nosotros mapeamos, ¿verdad? La región de estabilidad es lo que está aquí comprendida como el circulito, perdón, el semiplano izquierdo del plano S y está sombreado en color gris. ¿Está claro? Ahí en ese caso, ¿verdad? Y encima, ¿verdad? Está puesto el círculo unitario. ¿Está? Entonces, ¿cómo va a quedar el mapeamiento? El semiplano izquierdo del plano S se va a mapear dentro del círculo unitario, pero podría también mapearse fuera del círculo unitario. ¿Entienden la cuestión? Significa que si yo uso el método de Euler hacia adelante, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Un filtro que es estable en tiempo continuo, dependiendo del valor de t, podría volverse un filtro o un sistema inestable en el plano Z. ¿Está claro? ¿Qué pasa con la regla de Euler hacia atrás? Todo el semiplano izquierdo del plano S se mapearía al interior de un círculo inscripto o circunscripto, ¿verdad? En el círculo unitario, ¿sí? Pero estaríamos utilizando adecuadamente en este segundo caso, ¿verdad? La regla rectangular hacia atrás, estaría utilizando adecuadamente todas las posibilidades, o sea, todo el círculo, todo el plano Z que corresponde a todo el círculo unitario, pregunto. En este caso no. No, ¿verdad? Porque hay puntos por acá, ¿verdad? Que podrían ser útiles, digamos, cuando me refiero, ¿verdad? Que no es la parte blanca del círculo unitario, ¿verdad? Porque no se mapea bien, digamos, ¿verdad? O sea que aquí no habría una buena utilización del plano Z. ¿Y qué pasa con esta última técnica, ¿verdad? Todo el semiplano izquierdo, ¿verdad? Que produce un mapeamiento 1 a 1, ¿verdad? Unívoco, se mapearía al interior del círculo unitario. Indudablemente, ¿verdad? ¿Cuál sería el método que nosotros deberíamos o nos inclinaríamos a utilizar, digamos, ¿verdad? A ver. ¿Y el último? El método es... Claro, pero eso no significa tampoco que no se van a provocar algunas distorsiones. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que nos resta analizar, ¿eh? Entonces,
¿Cómo vamos a discretizar nuestra ecuación continua, ¿verdad? Utilizando el método de la técnica del trapecio, ¿verdad? O la transformación bilineal, ¿verdad? Y vamos a ver qué características o qué implicancias tiene el utilizar este método, ¿verdad? Porque ese parece ser, ¿verdad? Lo primero que nosotros vemos entonces, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? ¿Cuánto le vamos a dar t acá? T. ¿Cuál es el mapeamiento que nosotros vamos cuál va a ser nuestro tiempo de muestreo? ¿Cuánto va a valer nuestra frecuencia de muestreo? Si nuestra frecuencia de muestreo vale 0,5, ¿cuánto va a valer nuestro tiempo de muestreo? 2,05. 2, ¿verdad? Entonces, si hacemos t igual a 2, entonces aquí va a desaparecer este factor de escala. ¿Está claro? Entonces vamos a hacer en general t igual a 2, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder normalizar nuestra función, ¿verdad? Que no vaya a depender de este valor de t. Entonces, hacemos t igual a 2, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo quedaría s? S quedaría igual entonces a z menos 1 dividido por z más 1, ¿verdad? Y vamos a ver cuando nos movemos en el plano S, cómo nos movemos aquí en Z, ¿verdad? Entonces, S va a quedar 1 menos Z a la menos 1 sobre 1 más Z a la menos 1, ¿verdad? ¿Está claro? Así va a quedar S entonces, ¿verdad? ¿Se entendió eso, señores? Su inversa va a ser, si nosotros despejamos de acá, de esta misma expresión, despejamos Z, va a quedar Z igual a 1 más S sobre 1 menos S. Y ahí entonces la relación es unívoca, ¿verdad? Para un valor de S le corresponde un valor de Z. El mapeamiento va a ser unívoco, cumple con una primera condición, ¿verdad? Ahora, el eje de frecuencia. ¿Cuál es el eje de frecuencia en el plano S? ¿Cómo hago para que en el plano S yo tenga el eje de frecuencia? A ver, señores. Hago S tender a J omega, ¿verdad? ¿Y en Z qué va a tender? ¿A qué va a tender? Acá entonces hago tender a J omega. ¿Y en Z? A E a la J omega. ¿Está claro? Sí. Entonces, bueno, si S tiende a J omega, entonces Z va a ser igual a 1 más J omega sobre 1 menos J omega. Y entonces, si yo hallo el módulo de Z aquí, va a ser el módulo de esto dividido el módulo de esto. El módulo de esto siempre va a ser igual a 1. Entonces, si yo hago tender S a J omega, el módulo de Z va a siempre valer 1. O sea, significa que si me muevo yo sobre el eje J omega en el plano S, en el círculo, en el plano Z me movería sobre el círculo unitario. Entonces cumple también con nuestra condición. De tal forma que frecuencia se mapee a frecuencia. Esa condición también ya cumple. ¿Está claro? Por otro lado, si nosotros hacemos que S sea igual a sigma más J omega, y entonces acá tenemos S sigma más J omega. Entonces Z va a ser igual a 1 más sigma más J omega sobre 1 menos sigma menos J omega. ¿Cuánto vale el módulo de Z al cuadrado? Y ahí hay que sacar, entonces multiplico esto por su complejo conjugado y el de abajo por su complejo conjugado, y haciendo eso me va a dar esto que está acá en el numerador y esto que está acá en el denominador. ¿Se entiende? ¿Y cómo tiene que ser, cómo es el semiplano izquierdo? ¿Cuánto vale sigma en el semiplano izquierdo del plano S? Porque a mí esos puntos son lo que me interesan. Los sigmas son negativos, ¿verdad? Sí. Sí. Y entonces, si sigma es negativo, ¿verdad? Esta relación que está aquí siempre me va a ser menor que 1. O sea, si todo el semiplano izquierdo del plano S, entonces se va a mapear al interior del círculo unitario. Con lo cual también cumple, ¿verdad? O sea que aparentemente, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El método de transformación bilineal para discretizar la ecuación íntegro diferencial es relativamente bueno. ¿Verdad, Pablo? Sí. Preguntas, señores. O sea, por lo menos cumple, digamos, con todas las premisas de partida que estuvimos viendo. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, entonces veamos qué pasa, ¿verdad?
¿cómo puede el semiplano izquierdo caber, dice, o sea, cómo se produce ese mapeamiento dentro del círculo unitario? A ver, ¿qué vamos entonces a movernos, ¿verdad? Tanto en el semiplano izquierdo como en el semiplano derecho ya, ¿verdad? Vamos, esto que está aquí, ¿verdad? Pintaditos en rectangulitos aquí, el rectangulito rojo, sería el semiplano izquierdo del plano S, la parte superior. Esto que está en verdecito, el semiplano izquierdo en la parte inferior. Y esto que está a la derecha, ¿verdad? En color azul y en color celeste, cian, ¿verdad? Entonces, esto sería ya la parte del semiplano cuando sigma, ¿verdad? Ya es positivo. ¿Está claro? ¿Se entiende eso, no? Si nosotros entonces separamos en cuadraditos y hacemos el mapeamiento, ¿verdad? Hacemos el mapeamiento, o sea, ¿cuál sería el mapeamiento? Aplicamos, ¿verdad? Z igual a 1 más S sobre 1 menos S y le damos valores a S. ¿Cuáles valores? Los valores que están aquí en colorcito, ¿verdad? Lo que está en rojito, lo que está en azul, lo que está en verde, ¿verdad? Y lo que está en rojito, ¿verdad? Quedaría, acá no sé si se llegan ustedes a ver, pero voy a señalar con el ratón, digamos, esto que está aquí sería el círculo unitario. ¿Está claro? Entonces, el semiplano superior izquierdo se mapea al interior del círculo unitario, ¿verdad? Pero fíjense que no, acá es un rectángulo y acá es que se convierte. Se deformó la forma, valga la redundancia, ¿eh? De acá pasó y hubo una distorsión, ¿verdad? Lo mismo pasó con el verdecito, ¿verdad? Ahora, si está hacia la derecha, tiene otro comportamiento, ¿se dan cuenta? El que está a la derecha, el superior e inferior, no es que nos interese mucho, ¿verdad? Lo que nos interesa más es lo que está dentro del círculo unitario, porque para nuestro interés, ¿verdad? Lo que corresponde es el semiplano izquierdo del plano S, es decir, lo que está en color rojo y lo que está en color verde. ¿Se entiende? Pero aún así, aquí tenemos una figura rectangular, un cuadrado, mejor dicho, ¿verdad? Y acá no tenemos un cuadrado, ¿verdad? Entonces, al hacer el mapeamiento, ¿qué pasa? Se produce una distorsión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿A qué será que se debe esa distorsión? ¿Alguien me puede dar una explicación teórica o práctica? O decirme por qué se está produciendo esa distorsión. Sí, o sea, cambia la forma, ¿verdad? No, acá no tenemos un rectángulo, ¿verdad? Un cuadrado, un rectángulo. Sí, eso es de acá. Sí, eso está ahí. Pero no llena todo el círculo aquí, ¿verdad? No, es porque hay una función exponencial ahí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cómo es el mapeamiento? ¿Cómo sería el mapeamiento? ¿Verdad? Es por una función exponencial, ¿verdad? Es por la función exponencial, ¿verdad? E a la j, ¿verdad? Por eso ocurre eso, ¿verdad? Está claro. Y tenemos que ver cómo eso afecta, digamos, a lo que, cómo podría afectar a nuestro filtro de alto rendimiento. Veamos un poquito más, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta que tenemos que responder? Es ¿cuál es la relación frecuencial entre el tiempo continuo y el tiempo discreto, ¿verdad? En tiempo continuo, ¿verdad? Nosotros tenemos omega grande, ¿verdad? Así le vamos a denominar. Y en tiempo discreto le vamos a llamar omega chica. ¿Está claro? Y entonces vamos a ver qué pasa, cuál es la relación entre omega grande y omega chica, ¿verdad? Acá está justamente la función exponencial que yo le decía, ¿verdad? Z es igual a E a la J omega, ¿verdad? Y S, ¿verdad? Este es el Z, ¿verdad? Y S sería 1, entonces, menos Z a la menos 1 sobre 1 más Z a la menos 1. Y si yo hago Z igual a E a la... Entonces acá sería 1 menos E a la menos J omega sobre 1 más E a la menos J omega. ¿Están de acuerdo conmigo, verdad? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, ¿y qué hacemos aquí, verdad? Viste que acá en el truquito ese vamos a sacar E a la menos J omega sobre 2 aquí en el numerador. Y acá en el denominador también vamos a quitar E a la menos J omega sobre 2. ¿Está?
Y es E a la menos J omega sobre 2 menos E a la menos J omega sobre 2 dividido por 2J, que sería un seno, ¿verdad? ¿O no están viendo? Sí. Y acá queda E a la menos J sobre E a la menos J, no, E a la J sobre 2, J omega sobre 2 más E a la menos J omega sobre 2 dividido por 2, que sería 2 coseno, ¿verdad? De omega sobre 2. Se simplifica aquí los dos, ¿verdad? Y entonces seno de omega sobre 2 sobre coseno de omega sobre 2 es la función tangente de omega sobre 2. O sea, cuando yo hago tender S a J omega, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tengo ahí que omega, la frecuencia continua, sería igual entonces a tangente de omega sobre 2, siendo omega chica, ¿verdad? La frecuencia discreta. O sea, si yo pongo entonces en el eje de las abscisas, ¿verdad? La frecuencia continua o la frecuencia de tiempo continua, y en el eje de las ordenadas, digamos, la frecuencia discreta, la frecuencia de tiempo discreto, entonces omega, la función, ¿verdad? Sería igual a 2 tangente a la menos 1 o 2 tangente inversa, ¿verdad? Arco cuyo tangente vale de omega. Y le doy valores de omega, ¿verdad? O sea, y grafico, ¿verdad? La forma de la tangente sería la función sigmoide. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Entiende lo que pasa? Entonces, fíjense, cuando omega es infinito, entonces, ¿cuánto vale omega? Cuando omega grande es infinito, que sería la frecuencia continua, ¿verdad? ¿Cuánto vale omega chico? Omega chica valdría entonces pi. Y cuando omega grande es menos infinito, ¿verdad? Omega chica valdría menos pi. Y dándole valores entonces intermedios a omega, ¿verdad? Obtendríamos la curva, ¿verdad? Esta sería la curva entonces de tangente inversa. ¿Cuánto vale, por ejemplo, cuando omega vale cuánto? Por ejemplo, pi sobre 2. ¿Cuánto es el arco tangente de pi sobre 2? Y 178 sexagesimal. ¿Por qué? 89 como algo. ¿De qué están hablando? Me confundieron. Y omega, el valor de omega, por favor. Perdón, pi sobre 4. Perdón, rectifico, pi sobre 4. Pensé una cosa y dije, 45 grados. Eso sería este rango más o menos. ¿Vale? Pi sobre 2. Aquí, ¿verdad? Hay un rango en el cual la función es bastante lineal, ¿verdad? Y después ya se va saturando. ¿Está claro? Como dije, el rango de la frecuencia continua es de menos infinito hasta infinito. Y ese rango, ¿verdad? Se comprime, ¿verdad? Ustedes ya saben, digamos, a un rango frecuencial en tiempo discreto desde menos pi hasta pi. ¿Cómo será que queda entonces, verdad? ¿Cómo será que queda, digamos, verdad? Cuando omega tiende a infinito, ¿verdad? Estaríamos omega grande, ¿verdad? Entonces omega chica tendría que tender a pi, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar eso? Eso vamos a ver que va a producir una distorsión frecuencial, ¿verdad? La transformación bilineal entonces hace que G de E de J omega, ¿verdad? Sería igual a omega chica, repito, ¿verdad? Es la frecuencia discreta, ¿verdad? Sería igual a H de A de J omega grande, que sería la frecuencia continua, ¿verdad? Y tengo que hacer omega es igual a 2 tangente inversa de omega grande, ¿verdad? Acá hay un ejemplo. Esta es la parte de arriba, digamos, que es básicamente, me refiero desde aquí hasta arriba, en la parte del semiplano, o sea, el eje positivo de frecuencia, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer una proyección ortogonal, esta parte, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una proyección punto a punto, digamos. Esta parte que está aquí podría ser, por ejemplo, ¿qué tipo de filtro sería este que estoy representando aquí en omega? ¿Un filtro? Puede ser un filtro de Waterburg, pero ¿qué tipo de filtro? Un filtro elíptico o lo que sea. ¿Qué característica tiene este filtro? Un paso banda.
Se fue para el profe. Sí. A mí, ¿qué pasó, Ana? ¿Por qué pasó, banda? Ah, pero el verde. El verde. Ah, yo también ando el azul. ¿Dónde lo quedó? Está así, ah. Ay. Seguimos. Sí. Sí, sí, sí. ¿Pero están viendo la pantalla o no? Sí, profesor. Sí, perfecto. No, no, no. No. Entonces, la pregunta que le estaba haciendo es, ¿qué tipo de filtro es este que está aquí en tiempo continuo? ¿Qué tipo de filtro es? ¿Paso banda? Es un paso banda, ¿verdad? Y entonces, si rebatimos punto a punto, ¿verdad? Fíjense, rebatimos, bueno, aquí tiene comportamiento, este es el comportamiento paso banda, acá y hacemos una proyección ortogonal punto a punto, ¿verdad? Este sería el tiempo discreto, ¿verdad? ¿Qué forma tiene el filtro en el tiempo discreto? ¿Conserva la forma o no? ¿Es un paso banda también o no? Sí, sí, pero no está igual. No está igual, ¿verdad? Fíjense que aquí parece que se apelotonó más, ¿verdad? Cuando digo aquí me estoy refiriendo a esta parte, porque acá estaba más separado. Se mantiene la forma, digamos, ¿eh? Y la frecuencia también, porque frecuencia corresponde a frecuencia, ¿verdad? Pero no está igual así como dijo Matías, ¿verdad? Entonces dice, misma ganancia y fase para el mismo orden, pero con el eje de frecuencia está distorsionado. El eje de frecuencia se distorsionó entonces, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Y cuál sería la función de que distorsiona? La función que distorsiona sería la función tangente. Omega es igual a 2 tangente inversa de omega, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿a dónde nosotros vamos a especificar el filtro que queremos diseñar? ¿En tiempo continuo o en tiempo discreto? ¿Tiempo continuo? No, ¿verdad? ¿Y no estamos Nosotros haciendo vamos, discreto continuo? Entonces, no, pero nosotros vamos a diseñar un filtro discreto. ¿Está claro? Nuestra especificación va a estar en tiempo discreto, ¿verdad? Profe, eso es porque vos cuando diseñas el filtro, o sea, tenés un rango de operación en el que querés trabajar. Claro, nosotros vamos a especificar el filtro en tiempo discreto. Pero, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a tener es omega chica. Pero debido a que se va a producir la distorsión, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos la función que está distorsionando, ¿verdad? Entonces nosotros tendríamos que hacer una predistorsión, de tal forma a pasar nuestra especificación de tiempo discreto al tiempo continuo. Porque nosotros vamos a especificar el filtro en tiempo discreto, pero vamos a diseñar el filtro en tiempo continuo y después vamos a discretizar. Pero como hay una distorsión frecuencial, nosotros vamos a predistorsionar antes de pasar las especificaciones para que no nos afecte demasiado la distorsión. ¿Se entiende? Ese procedimiento se denomina entonces guard o pre-guard, ¿verdad? Entonces lo que tenemos nosotros es que obtener las especificaciones de diseño, como dije, en tiempo discreto, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, vamos a diseñar ya sea un filtro paso alto, paso bajo, paso banda, rechaza banda, o el que fuese, ¿verdad? Y como nosotros especificamos, ¿verdad? Especificamos definiendo, ¿verdad? Las frecuencias de flanco, ¿cuáles son? Omega sub P, omega sub S, o lo que sea. La atenuación máxima, ¿verdad? En la banda de paso y la atenuación mínima en la banda de parada, ¿verdad? Pero acá está especificado, repito, digamos, en tiempo discreto. Y estas frecuencias discretas, entonces nosotros tenemos que hacer el graph, ¿verdad? De frecuencias al dominio continuo, porque nosotros vamos a diseñar el filtro en el dominio continuo usando las técnicas de diseño de continuo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están, verdad? Para poder pasar nuestra especificación de tiempo discreto al dominio continuo, tenemos que predistorsionar. Omega P sería entonces tangente de omega P sobre 2 y omega S sería tangente de omega S sobre 2. Entonces ahí estas especificaciones pasaron al tiempo discreto y estas otras no se verían afectadas, ¿verdad?
¿Está claro? Y ahí entonces, ¿verdad? Como yo ya tengo la especificación de tiempo continuo, ¿verdad? De la frecuencia, ¿verdad? Entonces ya puedo diseñar, ¿verdad? Mi filtro continuo. Diseño el filtro continuo, obtengo entonces mi función de transferencia de tiempo continuo y ahí tendría que discretizar. ¿Y cómo discretizamos? Discretizamos aplicando, digamos, la regla bilineal. ¿Está claro? ¿Qué significa aplicar la regla bilineal? Y significa, ¿verdad?, que yo tengo que convertir el tiempo continuo en tiempo discreto. O sea, yo quiero obtener G de Z. Para eso tengo que reemplazar a donde yo encuentro S por 1 menos Z a la menos 1 por 1 más Z a la menos 1. Que de donde quitamos esto, quitamos de la regla de aproximación por el método del trapecio. ¿Está? Una vez que entonces yo ya tengo la función de transferencia de tiempo discreto, implemento el filtro. ¿Preguntas, señores? Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, diseña un filtro, ¿verdad? Diseña un filtro, por ejemplo, ¿verdad? Dice, requisito de tiempo discreto. Quiero diseñar un filtro paso bajos, ¿verdad? Dice, rizado de 1 decibelio en la banda de paso, ¿verdad? Y que la banda de pasos llegue hasta 0,4 pi. Atenuación de la banda de parada mayor que 40, ¿verdad?, decibelios, ¿verdad? Y que tenga una banda, o sea, la banda de parada comience en 0,5 pi. ¿Se entiende? ¿Copiaron las especificaciones? ¿Cómo hacemos el diseño? A ver. ¿Qué le dice? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto vale el RP? ¿Cuánto vale omega sub P? Omega sub P creo que valía 0,4 pi. 0,4 pi. Sí. ¿Cuánto vale omega sub S? 0,5 pi. 0,5 pi. ¿Cuánto vale RT? 1 decibelio creo que decía. 1 decibelio. Y si mal no me recuerdo decía RS mayor que 40. Mayor que 40 decibelios. Sí. Estas son cosas muy... O sea, cualquier numerito podría cuadrar, pero no importa. Entonces dice, puede tener ripple en la banda de paso, pero me interesaba, dice, creo que le especificaba, ¿verdad? Entonces ahí la primera cuestión que tenemos que responder es qué tipo de filtro yo voy a diseñar, ¿verdad? Y dice que si puede tener un cierto ripple y después tiene que ser monotónicamente decreciente, ¿verdad? ¿Cuál podría elegir? Podría haber elegido un Butterworth, ¿verdad? O podría haber elegido un Chebyshev 1, Chebyshev 2. ¿Puedo elegir? No, porque va a tener ripple aquí. Chebyshev 2 tiene plano aquí y ripple aquí, ¿verdad? Pero quiere que sea monotónicamente decreciente. Si quiere que sea monotónicamente decreciente, o elijo un Butterworth, ¿verdad?, o elijo un Chebyshev 1. ¿Está claro? Y entonces, ya elegido, en este caso creo que está elegido el Chebyshev 1, dice, entonces, ¿qué tengo que hallar? N, ¿verdad? Y ya puedo resolverlo. Pero antes de eso, ¿qué tengo que hacer? Viste que yo tengo que diseñar primero un filtro en tiempo continuo, ¿verdad? Pero para eso entonces tendría que pasar esto, ¿verdad?, a las especificaciones de tiempo continuo, ¿verdad? ¿Cuánto valdría entonces tangente, ¿verdad?, de omega t de tiempo discreto dividido por 2? Y omega sub s sería igual a tangente de tiempo discreto de omega sub s sobre 2. ¿Cuánto da eso? Tangente de 0,4 pi dividido 0,2, no sé cuánto da, y esto es tangente de 0,5 pi dividido por 2. Y ahí entonces ya tengo, ¿verdad?, las especificaciones, tengo que diseñar entonces, ¿verdad?, un filtro, ¿verdad?, un filtro de Chebyshev, ¿verdad?, Chebyshev 1, por ejemplo, ¿verdad?, Chebyshev del tipo 1, ¿verdad?, ¿sí? Está claro, tipo 1, ¿verdad?, Chebyshev tipo 1, ¿verdad? Y para eso tengo que poder hallar n. ¿Verdad? N, ahí tenemos la expresión del coseno hiperbólico y todo eso, ¿verdad? Pero ustedes ya saben, ¿verdad?, cómo podríamos hacer eso con el MATLAB. ¿Te acuerdas que Esteban había que decir, ¿por qué no vimos un Chebyshev, ¿verdad? Y porque ahora vamos a ver eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían mis especificaciones? A ver. Aquí entonces, ¿verdad? ¿Cuánto valía omega t chica? 0,4, ¿verdad? Por pi, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuánto vale omega S? Sería igual a 0,5, creo que por pi, ¿verdad? Entonces ahí hago
se hace, digamos, a RP. RP sería, porque lo sencillo sería ahí, lo que pasa es que RP están en decibel, ¿cómo es? En decibelio, ¿verdad? Y tendría que hallar entonces, ¿verdad? Lógicamente, el epsilon, ¿verdad? Manualmente tendríamos que hacer, ¿verdad? Porque tengo que hallar, ¿cuánto es que valía? RP vale, eso ya hicimos ayer, ¿verdad? Creo que no voy a repetir ya, ¿verdad? Pero viste que RP sería igual a 20 logaritmos, digamos, ¿verdad? De 1 dividido 1 más raíz, digamos, de 1 más epsilon cuadrado. Ahí tendría que sacar epsilon, ¿verdad? Que sería, ¿se acuerdan de eso, verdad? Bueno, eso hicimos todo ayer, ¿verdad? Y ya se supone que ya saben del procedimiento de exactamente igual. Pero en el MATLAB, voy a diseñar con el MATLAB nomás. Ya en el MATLAB no hace falta hacer eso porque el MATLAB justamente me pide, la función del MATLAB me pide, ¿y cuáles funciones vamos a usar? Vamos a usar, ¿verdad? La que dice 1 ORD, ¿verdad? Que me determina el valor de n, ¿verdad? Para poder sacar el valor de n, y voy a usar la función Chevy, ¿verdad? Para poder, entonces, ¿cuánto es la valía RP? 1 decibelio, ¿verdad? RS, ¿cuánto vale? 40 decibelios, ¿verdad? Perfecto, entonces yo selecciono o determino, digamos, ¿verdad? Selecciono, ¿verdad? Chevy, ¿verdad? Que voy a usar un filtro de Chebyshev, ¿verdad? Chebyshev, digamos, del tipo 1. Perfecto, ya tengo todo seleccionado la familia de filtros que voy a usar a partir de las características, ¿verdad? De que me pide. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es sacar n, ¿verdad? Y omega. A ver, n omega p, entonces tengo que usar esto, ¿verdad? Esta función, ¿verdad? Sería igual, entonces, ¿verdad? A ver, n y omega p. ¿Omega grande o omega chica va a ser ahí? Pregunto. Omega grande, voy a llamarle O ahí para que no se confunda, ¿verdad? Este sería omega chica, ¿verdad? No, perdón. Este no es omega chica, ¿verdad? ¿Cuánto vale OP? ¿OP cuánto valdría? ¿Cuánto vale OP, señores? Tangente de Tangente de MATLAB es tangente de omega P dividido por 2, ¿verdad? Y omega OS de la omega le estoy llamando, ¿verdad? Es tangente, digamos, de omega S discreto dividido por 2. ¿Entendieron por qué hicimos eso, verdad? Ahí hacemos el pre-wrap, ¿verdad? Entonces tenemos ya nuestras especificaciones del filtro en tiempo, digamos, ¿verdad? En tiempo, ¿cómo se llama esto? En tiempo continuo. Ahí sí tiene que ser esto OP, ¿verdad? OS, RP, RS en el dominio, ¿verdad? Un filtro paso bajo, vamos a diseñar. Ya está. Y después, ¿verdad? Voy a usar la función, ¿verdad? Voy a implementar el filtro, ¿verdad? Entonces le tengo que pasar básicamente, ¿verdad? Esta función, ¿verdad? Que me va a retornar los coeficientes, ¿verdad? Del numerador y denominador, ¿verdad? Entonces sería igual a, que fue lo que estuvimos haciendo ayer, ¿verdad? Chevy 1, el orden, ¿verdad? RP, ¿verdad? Y este sería OP grande, ¿verdad? Y tiene que diseñar mi filtro. Hasta ahí, mi filtro en tiempo continuo sería TF de B, A, ¿verdad? Hasta ahí no hay ningún problema. Tenemos que ver de qué orden hace, ¿verdad? Pero para cumplir con esas especificaciones, ¿verdad? Para cumplir con esas especificaciones, ¿de qué orden me diseñó? 8, ¿verdad? Sí. Numerador, ¿verdad? Bueno, puedo ver, incluso acá puedo hacer PZMap, digamos, ¿verdad? PZMap de filtro en tiempo continuo, ¿verdad? ¿Cómo que tenía que salir? Tenía que salir, digamos, apelotonado así, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Las raíces, digamos, de los polos, ¿verdad? Cuando digo, no están, digamos, ¿verdad? Eso no está en escala, pero esto, fíjense que este omega C sería aquí, ¿verdad? La frecuencia, y esto no tiene el mismo radio, sino que está bastante, ¿verdad? Tendría que poner más o menos así, ¿no? Ahí se ve más todavía. Tendría que, ¿verdad? Hay que ver, calcular los radios, ¿verdad? Pero esto está acercado, digamos, ¿eh? ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé si están viendo. Es una cuestión de factor de relación de, ¿cómo se llama eso? Uf, hoy estoy mal. Pero bueno, me entienden, creo que es lo que quiero decir, ¿verdad?
Y después, ¿qué tengo que hacer más? ¿Quién me dice qué tengo que hacer más? Ya tengo el filtro continuo. Pero yo no quiero un filtro continuo, ¿verdad? Pasar a discreto otra vez. ¿Cómo hago? ¿Quién me dicta ahí la ecuación del filtro? ¿Qué tengo que poner acá en vez de S? Según nuestro procedimiento. Z. Z menos 1 sobre Z más 1. Tengo que tener 1 menos Z menos 1 sobre 1 más Z menos 1 elevado a la 8, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Después, por 0,068 S, ¿verdad? Acá donde está S, reemplazar por 1 menos Z a la menos 1 sobre 1 más Z elevado a la séptima. Más 1,27, ahí pongo S. ¿Qué estaría haciendo? Estaría discretizando, ¿verdad?, la función de transferencia. ¿Está claro, señores? Después de 5 minutos de un poco de álgebra, ¿verdad?, llegaríamos a la solución. Profe, ¿Sí? ¿no podemos poner un chiquitito ahí en el script? Ah, ahí, ya. Está claro. Pero entiende el procedimiento manual, ¿verdad? Tengo que reemplazar donde hay S. Ya tengo H sub A de S. Y donde hay S tengo que reemplazar por 1 menos Z a la menos 1 por 1. Y ahí obtendría entonces G de Z. Por suerte, digamos, ¿verdad?, el MATLAB tiene una función para hacer ese procedimiento. ¿Ahí está? ¿Cómo se hace? Entonces, mi filtro discreto, ¿verdad? ¿Cómo sería mi...? Voy a discretizar eso, ¿verdad? Tengo ya, entonces, mi función de transferencia, ¿verdad? Filtro sería esto, ¿verdad? Este sería mi filtro, ¿verdad? Entonces, la función que puedo usar se llama gel bilineal. ¿Qué hace bilineal? Lo que hace, entonces, yo le paso numerador, denominador y le paso una frecuencia de muestreo. Esta función, entonces, lo que hace es discretizar discretiza, entonces, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero obtener es los coeficientes del numerador y del denominador, B en tiempo discreto y A en tiempo discreto, ¿verdad? Esto sería igual, entonces, ¿a qué? A bilineal, ¿verdad? ¿De quién? De B, A, mi frecuencia de muestreo. ¿Cuánto le voy a poner mi frecuencia de muestreo? Profe, no es con R. ¿Eh? Bilinear. Bilineal, sí, bilineal. Bilineal, sí. ¿Cuánto le voy a poner mi frecuencia de muestreo? Le voy a poner 0,5. Esta frecuencia de muestreo que yo pongo acá, ¿tiene algo que ver con la frecuencia de muestreo que yo voy a implementar del filtro? No, no tiene nada que ver. ¿Y para qué pongo entonces? Y esto es haciendo t igual a 2. ¿Cierto? ¿Para qué? Sí. Para que la transformación no me cambie, digamos, ¿verdad? Cuando hago eso, entonces lo que hace es reemplazar, justamente, va a hacer este reemplazo que está aquí, ¿verdad? Pero, aquí, este reemplazo. O sea, justamente, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí había un t sobre, 2 sobre t? 2 sobre t, ¿verdad? Y ese hago con eso, que así hago S igual a 0,5, la t me vale 2. De tal forma a normalizar la función de transformación. ¿Está claro? Pero esa t, esa t que pongo ahí no tiene nada que ver con mi tiempo de discretización, con el tiempo con el cual yo voy a implementar el filtro. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí. Perfecto. Y una vez hecho eso, entonces yo tengo ya el numerador y el denominador de mi filtro, ya, pero en tiempo discreto. Si yo evalúo todo esto, ¿verdad? Fíjense, entonces ahí ya lo que hace es aplicar la regla del trapecio, ¿verdad? En definitiva. Y acá aparece el numerador y el denominador, pero ya en tiempo. O sea, ahora ya tengo mi filtro discreto, ¿verdad? ¿Cuánto vale mi filtro discreto entonces aquí? Mi filtro discreto
discreto, D grande le llamar, o underscore D, sería igual a TF, numerador, coma, denominador, coma, 1. ¿Qué es este 1 que está acá? Yo no sé en qué tiempo de muestreo voy a implementar eso. ¿Está claro? Pero yo sé que el 1 a qué corresponde. ¿A la Z? No, el 1 corresponde, digamos, a un tiempo de muestreo de 1. Normalicé nomás ahí. Pero con Z te ponen, ¿verdad? ¿Qué significa Z? Perdón. A TF le pones 1, después la variable que te pone en la ecuación es una Z, ¿verdad? Claro, ahora va a aparecer ya aquí, el filtro va a aparecer una Z ya. Pero no, pero ese 1 es mi tiempo de muestreo. Yo ya podía definir ese tiempo de muestreo ya, pero está normalizado. El plano Z, pero un plano normalizado. ¿Está claro? No sé si le metí ruido ahí. Creo que no. Voy a explicar si es que le metí ruido. Ahora sí, ¿verdad? Fíjense que este es mi filtro discreto, ¿verdad? Apareció el Z a la octava, Z a la séptima en el numerador, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Dividido Z a la octava, ¿verdad? En el denominador. Pero acá entonces yo ya puedo hacer el PZ map, ¿verdad? De mi filtro discreto. PZ map, digamos, de mi filtro discreto. ¿Verdad? Y aquí está, este ya es el plano Z. ¿A dónde están los polos? Los polos anteriormente estaban en el semiplano izquierdo del plano S. Ahora ya están al interior del círculo unitario. Fíjense que aquí aparecen entonces los polos, ¿verdad? Este polo está muy cerca del círculo unitario, ¿verdad? ¿Cierto? Fíjense cómo está distribuido. ¿Y qué aparecieron acá? Tanto ceros como polos, ¿verdad? Aparecieron. Estos ceros no tenían nuestro sistema. ¿Está claro? Vamos a ver aquí. Voy a hacer, por ejemplo, aquí en la figura 1, ¿verdad? Voy a hacer el bode de mi filtro. Entonces, este es mi filtro continuo. En la figura 2, voy a hacer el PZ map, digamos, de mi filtro continuo. En la figura 3, ¿verdad? A ver. Me perdí. Figura 2. Aquí discretizo, ¿verdad? Y entonces filtro de, en la figura 3, ¿verdad? No voy a hacer el bode, lógicamente. Voy a hacer frequency Z de VD, AD. ¿Entendieron eso por qué? ¿Verdad? Y en la figura 4 voy a hacer el PZ map del filtro. Control A. Evalúo todo, ¿verdad? Para poder ver cómo estaba el filtro en tiempo continuo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo quedó después en tiempo discreto. Entonces, figura 1, ¿verdad? Esto sería, digamos, el tiempo, esto sería aquí, y esto sería aquí. Lo que pongo a la izquierda, ¿verdad? Los dos gráficos, 1 y 2 respectivamente, ¿verdad? Este es el bode, ¿verdad? En tiempo continuo. Y este sería el bode en tiempo discreto. ¿Se dan cuenta cómo el bode en tiempo continuo, la respuesta en magnitud más o menos es parecida? Porque acá hay una distorsión, ¿verdad? ¿Cierto? Pero fíjense que en cuánto queríamos que cortara, ¿cuánto era omega sub t? 0,4 pi, ¿verdad? Y en 0,5 comenzaba, digamos, ¿se acuerdan de eso, verdad? En tiempo discreto. Era el stop band. Cuando tenía que atenuar 40 y tantos decibelios, ¿verdad? 40 decibelios, ¿verdad? Atenúa más o menos menos 44. O sea, cumple. Pero así era el tiempo, este es el filtro en tiempo continuo que nosotros diseñamos y después de discretizar se convirtió en este. Esto es lo que estaba en los polos del filtro en tiempo continuo, eran esto que estaba aquí. No había cero, ¿verdad? Y esto sería, digamos, la constelación de polos, ¿verdad? Este polo corresponde con este polo con este polo, ¿verdad? Este es el mapeamiento que se hace, ¿verdad?
Entonces este polo fue cambiando acá, ¿verdad? Entonces esto que estaba aquí en el plano Z quedó aquí, ¿verdad? Esto que está viéndose aquí de este lado es el semiplano izquierdo del plano F. Y aquí estamos viendo al interior del círculo unitario que está aquí. ¿Se entiende, señores? ¿Alguna pregunta? Guillermo, Esteban. Profe, ¿no existe entonces un valor en tiempo continuo en el plano S que haga que los polos salgan del círculo unitario, ¿verdad? Si el polo hubiese estado, no, en este caso no va a existir. O sea, si el polo en tiempo continuo estuviera o estuviese en el semiplano izquierdo del plano S, al hacer este mapeamiento siempre va a caer dentro del círculo unitario. Eso es lo que estuvimos probando, ¿verdad? Siempre y cuando, Siempre se cumple eso. claro, se va a cumplir. Siempre y cuando esté en el semiplano izquierdo, va a caer dentro del círculo unitario. Todos los polos que estén en el semiplano izquierdo, digo bien, esa es la pregunta, ¿verdad? Del plano continuo, van Sí. a caer dentro. Este, por ejemplo, este es el que está más cerca de la inestabilidad, cuando digo, porque este es el eje 0. No sé si se ve. Este está más cerca, ¿verdad? Fíjense que acá se mapea, ¿verdad? El radio es 0,3 más 0,91, hay que quitar el radio. Este está cerquita, digamos, este es un polo peligroso, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué digo que es un polo peligroso? Porque ya está muy cerca de la circunferencia. De la circunferencia. ¿Qué significa? Que si yo redondeo mucho los numeritos aquí, ¿cierto? Si yo redondeo mucho aquí los redonditos, y por ejemplo, cuando calculo, ¿verdad? Cometo errores de redondeo, ¿verdad? La raíz de este polinomio, ¿está claro? Fíjense que, entonces, vamos a hacer así. Raíces, ¿verdad? Root del polinomio del denominador. ¿Cuál sería? AD, ¿verdad? En el tiempo distinto, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Fíjense, ese sería este sería el que es más inestable. Estos dos, este par de polos complejos conjugados, ¿verdad? Que son lo que estoy representando, estoy mirando aquí, a ver si me voy a la figura correcta. ¿Verdad? Estoy viendo este y este, ¿verdad? Está claro, que son el que tiene que ser 91. Bueno, la verdad que el 91, ¿verdad? Tiene que llegar a valer, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si se hace mucho redondeo, ¿verdad? Y se cambian los valores de los coeficientes, estos podrían salirse hacia afuera. Y el sistema se va a volver inestable. ¿Está claro? Esto ya se puede mover un chiquitito aquí, o sea, puede tener aquí un chiquitito, o sea, puede perturbarse, pero no se va a hacer inestable, pero lógicamente podría haber, o sea, el comportamiento va a ser ligeramente diferente. En este caso, el más peligrosito es este, ¿verdad? Y cuando más cerca esté del círculo unitario, ¿verdad? Va a ser más susceptible, digamos, a los errores de redondeo. Por eso que a veces también, bueno, y lo que pasa es que, ¿y qué va a pasar? Fíjense, por ejemplo, cómo está la función de transferencia, ¿verdad? ¿Cuánto vale el filtro? Filtro discreto, ¿verdad? Viste que aquí vale 4, bueno, en este caso son números relativamente grandes, 4,077, ¿verdad? Pero si de repente, por ejemplo, al hacer elevar al cuadrado, elevar al cubo, elevar a la cuarta, elevar a la 8, a la 7, ¿verdad? Entonces, a medida que se eleva más alto, ¿verdad? Necesito mucha precisión. ¿Está claro? En los números, para que no me varíe el hecho de redondear los números me puede entonces ocasionar problemas, ¿verdad? En el comportamiento. Para los que están muy cerca de aquí. ¿Está claro? ¿Se entiende el problema entonces? Eso es todo un tema también, ¿verdad? No es tan sencillo, ¿verdad? Pero en líneas generales sería una cosa como esa. Bueno, ahí ya está entonces el filtro, ¿verdad? Ya tengo, ¿por qué digo ya está el filtro? Porque ya tengo mi función de transferencia, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer ahora? Me fui otra vez. Profe, ¿Están ahí? ya tenés todos los coeficientes para meter en el PSOC. Perdón. Ya se tienen los coeficientes, ¿verdad? Esa era la pregunta, Matías. Espero que se me perdió. Sí, ya tenés los coeficientes para meter en el PSOC. Y sí, ¿y entonces qué tengo que hacer? Tengo que hacer la ecuación en diferencia, ¿verdad? ¿Está Sí. claro eso? En este caso, un z a la 8, ¿verdad? Entonces, esa sería la entrada y la salida, ¿verdad? Le vamos a poner entonces aquí, ¿verdad?
ZPK, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si podemos poner en forma, ¿verdad? Bueno, la verdad que podríamos, bueno, este sería el primer coeficiente, el segundo coeficiente, el tercer coeficiente, ¿verdad? Entonces necesitaríamos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coeficientes en el numerador, 8 coeficientes en el denominador, y ya es simplemente implementar el filtro, ¿verdad? ¿Cómo sería la ecuación de diferencia? Sería esto igual a la salida sobre la entrada, ¿verdad? Y ahí hago la ecuación de diferencia. Yo voy a despejar este que está aquí. ¿Se entiende, señores? Vas a despejar el que tiene 1. Ya. Claro, este voy a despejar. Largo va a ser. Sí, ya me entró la pereza, pero ya entiende cómo hacer, ¿verdad? No, lo que pasa es que estoy medio cansado, pues. ¿Verdad? Pero saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? Y ya está, Sí. ¿verdad? O sea, igual a lo que hacíamos antes. Igual, exactamente, igual lo que se implementó en una ecuación de segundo orden, solamente que es más largo, ¿verdad? Sí. Pero el resto de todo igual. Falta nomás ya que más la paga también eso. Bueno, podemos hacer de otra forma también, ¿verdad? Pero ¿cómo podría ser de otra forma? Ese sería más largo todavía, ¿verdad? Porque bueno, la respuesta al impulso también lo podríamos ver, ¿verdad? Está claro, porque ese también... Pero bueno, en este caso, esta sería la salida sobre la entrada, ¿verdad? Y ya está entonces, ¿verdad? Es simplemente implementar ese filtro. No sé si hay alguna consulta, ¿verdad? No me da tiempo de probar y implementar, ¿verdad? Pero bueno, vamos a terminar entonces por lo menos la parte teórica, porque podríamos haber hecho en la práctica esto, ¿verdad? Entonces, repitiendo un poco todo, ¿verdad? Básicamente, lo primero que hay que hacer es pasar las especificaciones de tiempo discreto a tiempo continuo, diseñar el filtro en tiempo continuo, ¿verdad? Siguiendo las técnicas tradicionales. A partir de ahí, entonces, tendremos que discretizar utilizando el método del trapecio, o el método bilineal, o el método de Tufting, así también se le conoce, ¿verdad? Y una vez que hago eso, entonces, ¿verdad? Yo ya tendría mi función de transferencia y solamente tendría que implementar el filtro, ¿verdad? Indudablemente, ahí si agarramos, probamos el filtro, va a funcionar, ¿verdad? No hay nada que no funcione, ¿verdad? Bueno, y aquí esa sería que tendría que ser entonces la respuesta. Ahí no se vio nomás esa respuesta, ¿verdad? Porque estaba en escala logarítmica, ¿verdad? O sea, sí, justamente cuando yo le dije aquí frequency Z, se hizo en escala logarítmica. Eso sería interesante ver dónde está frequency Z aquí, en la figura acá. En vez de hacer esto, ¿verdad? Voy a retornar para que se vea un poco más en detalle, digamos, ¿verdad? H y omega ya sería omega minúscula, ¿verdad? Frequency Z. Y ahí en la figura 3, entonces vamos a graficar, voy a graficar solamente el valor absoluto, que sería omega punto dividido por pi para normalizar a 1, ABS, ¿verdad? Porque ya solamente me interesa la parte de la magnitud. Pero fíjense que las fases, ¿verdad? La fase no es nada lineal, es una cosa que se me olvidó, ¿verdad? Pero esta es la fase, se dan cuenta que la fase como tiene un comportamiento, ¿verdad? Que no es para nada lineal, ¿verdad? ¿Está claro? ¿Yo puedo controlar la fase diseñando este tipo de filtro? No, ¿verdad? No puedo controlar la fase. La fase viene dada por el polinomio, ¿verdad? ¿Se entiende eso, señores? Sí, profe. Sí. Entonces, bueno, repito nomás esto, básicamente, para poder en la figura 3, ¿verdad? Ahí se ve justamente, ¿verdad? El filtro, ¿verdad? Se dan cuenta que el polinomio de Chebyshev, ¿verdad? Ahí había que calcular cuánto valía epsilon, ¿verdad? Calculando cuánto vale epsilon, ¿verdad? ¿Cuánto vale RP? Menos 1, ¿verdad? Entonces sería, ¿cuánto vale epsilon entonces? 0,59 creo que era, ya calculamos, ¿verdad? ¿Cuándo, profe? Sí, o sea, ¿cuánto vale? ¿Verdad? A ver. Ahí, ¿verdad? Fíjense que acá puse la, menos 1 decibelio, ¿verdad? Menos 1 dB sería igual a 20 logaritmos, digamos, ¿verdad? De 1 dividido 1 más epsilon, raíz de epsilon cuadrado. Aquí tengo que calcular entonces, ¿verdad? A ver, sería 10, ¿verdad? Elevado a, este logaritmo en base 10 elevado a la menos 1 sobre 20, ¿verdad? A ver, me parece. Divido menos 1 sobre 20, ¿verdad? Y ahí entonces 10 elevado a la menos 1 sobre 20 sería igual a 1 dividido por raíz de 1 más epsilon cuadrado, ¿verdad? Y ahí tengo que sacar el valor de epsilon. ¿Cuánto vale epsilon? Bueno, este valor calculame.
1, porque ese es el valor, acá ese es el valor de la máxima atenuación, 1 sobre raíz de 1 más epsilon cuadrado. ¿Cuánto vale este valor? $0,89 me salió mi profe. 0,89, ¿verdad? Y vamos a ver si cumple con las especificaciones. Ahí está, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿verdad? Aquí tiene que ser entonces, ¿verdad? Fíjense, 0,89, viene acá 0,89, viene acá 0,89, ¿se dan cuenta? Sí, Y profe. hasta que termine. ¿En qué frecuencia dijimos que iba a terminar? ¿Cuál era la frecuencia? ¿Hasta qué frecuencia era? Omega sub p igual a 0,4 pi, ¿verdad? O sea, yo normalicé esto, o sea, en 0,4, acá tiene que ser entonces, acá poquito, ahí no tengo resolución, pero sería aquí, sería el 0,4, ¿se dan cuenta? 0,39 está acá, ¿verdad? Acá sería el 0,4. Ahí termina la banda de paso, ¿se dan cuenta? Y en cuanto comienza en 0,5, omega vale 0,5. En 0,5, 0,4, 0,42x. Aquí está 0,5. Me perdí acá. 0,5, ¿verdad? ¿Cuánto es la atenuación? 0,00. ¿Y cuánto es? 0,0. ¿Cuánto es la distancia desde 1 hasta aquí? En decibelios. Estaría más o menos por vuelta de 40 decibelios. O sea, 40 decibelios es 1 sobre 100. ¿Verdad? En lineal. Lineal sería la inversa de 0,046, inversa, ¿cuánto te da? Tiene que dar 100. Así dijimos, ¿verdad? ¿Cuánto le dimos? 40, ¿verdad? Sí, 40 tiene. La distancia desde aquí hasta a donde comienza, digamos, ¿verdad? ¿Se entiende, señores, eso? ¿Cómo, profe? ¿A qué frecuencia debería de quedar la frecuencia de corte, la frecuencia de inicio de banda de parada? 0,5 pi, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos que ver cuánto atenúa ahí. Según nuestras especificaciones debería atenuar 40 decibelios. 40 decibelios. Sí. Y bueno, ¿y cuánto vale acá? 0,004645. ¿Esto cuánto es? En respecto a 1. Si la entrada es 1, ¿cuánto tiene que salir? 1 puede estar normalizado, ¿verdad? Esta es la máxima entrada, ¿verdad? Y entonces la distancia, hay que medir esta distancia. Esta distancia tiene que dar de 40 decibelios de atenuación. O este tiene que ser 1 sobre A. Es lo mismo, ¿verdad? 1 sobre A vale 0,00. ¿Y cuánto vale A? ¿Sale? Sale mayor, ¿verdad? Mayor que 40 va a salir. 0,004649. Inversa. Logaritmo por 20 sale 46 decibelios. ¿Cumple con la condición o no? No. Sí. 46 Pero no. decibelios es mayor que 40. Yo entendí al revés. Sí, mayor que 40. Claro. ¿Está claro eso? ¿Se entiende, señores? Pero ¿eso está lineal o aunque está? Este está en lineal. Lineal. Pero este valor acá es 1 sobre A. Entonces, inversa de esto es A. 20 logaritmos de la inversa vale 46 decibelios. 46 decibelios es mayor que 40, sí. ¿Cumple con la especificación? Sí, cumple. Por eso que este es el no sé qué orden dio, la verdad que... orden 8 era. N tuvo que haber salido acá 8. ¿Está claro? Por eso que salió el filtro, digamos, ¿verdad? En el dominio digital, continuo, ambos dominios, ¿verdad? Es de orden 8. ¿Se entendió, señores? Sí. ¿Preguntas? Sí, ahora sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahí está resuelto el ejercicio, ¿verdad? Ahí se hace todo el ejercicio a mano, digamos. 0,5 tenía que salir epsilon, ¿verdad? Es el que llamamos ayer, ¿verdad? Sí, porque es el mismo valor, pues si RP vale 1, no es el mismo, ¿verdad? Pero la misma especificación de RP era, entonces tenía que salir lo mismo epsilon, ¿verdad? Epsilon cuadrado era 0,25, ¿se acuerdan? Eso es lo que yo les dije, ya calcularon ya ayer, ¿verdad? Entonces acá estaría a la menos 1 sobre 20, ahí se calcula, ¿verdad? ¿verdad?
Bueno, criterio de diseño, ¿verdad? Acá justamente se hace manual, ¿verdad? Acá sale 7, ¿verdad? Acá se aplica la ecuación, ¿verdad? Pero lógicamente, ¿verdad? Nosotros usamos, eso es lo que hizo Chebyshev ORD, ¿verdad? Está ahí todo resuelto, ¿verdad? Podía aplicar coseno inverso de A, que vale 100, menos 1, epsilon, y aplicar, y va a salir 7, entonces 8. Y ahí tenía que ir, ¿verdad? Bueno, y acá fue todo lo que hicimos. Diseñar el filtro analógico, mantener el tiempo discreto. N igual a 8, ¿verdad? Se aplica la función bilineal 0,5, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? El resultado, ¿verdad? Tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto, ¿verdad? Y con eso se cumple con la especificación y se tiene que implementar. Preguntas, señores. ¿Alguna consulta? Nos falta todavía un poquito más. Nos falta diseñar, ver cómo diseñar en forma más compacta, ¿verdad? Pero en todo caso ya pueden probar de esa manera, digamos, implementar ese filtro, por ejemplo, ¿verdad? En el PSOC. Ustedes ya pueden hacer eso, ¿no? O cualquier otro filtro realmente, ¿verdad? Bueno, si no hay preguntas, dejamos por aquí. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna cosa que no está comprendiendo, entendiendo? ¿No? Profe, Sí. una cosita nomás que me llamó la atención. En tu código de MATLAB del UART, vos no le pasas ningún parámetro para iniciar la conversión. No sé a cuál te estás refiriendo. Voy a ver si encuentro. Si le pasa I mayúscula. Porque en el código que comparé con el que hicimos la semana pasada, no le pasaba ese parámetro. ¿Está viendo ahí, Esteban? Sí, Sí. Este, por ejemplo, sería, la semana pasada, acá se le inicia la digitalización, ¿verdad? Viste que el PSOC, digamos, así como está diseñado, eso pues depende mucho cómo diseñar el programita, ¿verdad? Pero así como está diseñado, el PSOC está esperando que vos le envíes un handshake, ¿verdad? O sea, una señalización de decir, ahora comenzar a digitalizar. Y sí, es el que hace, que le envía la I grande, ¿verdad? Cuando la I grande es porque en la rutina de recepción, digamos, ¿verdad? Por el puerto serial, él está mirando si lleva una I grande. Cuando llega una I grande, ahí él desencadena todo el proceso de digitalización, de filtrado y de envío posterior de los datos, ¿verdad? sí, Y se queda otra vez después antes como estaba, ¿verdad? Por cada I grande que vos le envíes, él va a procesar todo eso y va a hacer todo el proceso una vez, ¿verdad? Es como si toma una foto, digamos, en ese momento, ¿verdad? ya. Entonces, para tener la señal normal y la señal filtrada en el mismo gráfico, tengo que enviarlo otra vez ese para que vuelva a inicializar, ¿verdad? No, bueno, depende de cómo vos hagas tu proceso, ¿verdad? Si vos le envías una I grande, ¿verdad? Y en el mismo proceso vos decís que digitalice y a continuación si digitaliza, ya filtra y después no hace falta que le envíe dos veces, ¿verdad? ¿Entendés? Una vez no me tenga que enviar. Bueno, depende de cómo hagas, ¿verdad? Así como está hecho, creo que no está así, ¿verdad? Simplemente vos le envías, ¿verdad? Entonces él ya digitaliza. Una vez que termina el proceso de digitalización, filtra, ¿verdad? Guarda todo en memoria y después envía, ¿verdad? Envía los dos puntos, ¿verdad? Eso depende de cómo lo haga, ¿verdad? ¿Entendés? Ya, ok. Vos podés incluso, lo que pasa es que se hizo así, ¿verdad? Creo que les expliqué, ¿verdad? Por los tiempos, ¿verdad? Porque viste que se tarda mucho tiempo ahí en el puerto serial, digamos, ¿verdad? Ahí está. Voy a ver si puedo encontrar, bueno, tengo que abrir el PSOC, ¿verdad? Pero en definitiva es por el tiempo. Si vos, por ejemplo, filtrás y envías, ¿verdad? Enviar por el puerto serial 4 bytes te lleva un tiempo importante, aunque sea 115.000. Porque por cada byte que vos estás enviando, estarías enviando 10 bits, ¿verdad? ¿Está claro? Por cada byte que vos envías 10 bits, ¿verdad? Y entonces, si vas a enviar una palabra, que es un float, por ejemplo, estás enviando 4 bytes, ¿verdad? Entonces, bueno, y ahí también, si vos le envías un carácter, ¿verdad? Un carácter, están viendo el PSOC, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver si puedo abrir cuál era, cómo se llamaba el programita. Yo no me voy a acordar, pero vamos a ver si está aquí. Creo que era este alias, ¿sí?
A ver si ahora aquí lo que estoy diciendo es lo siguiente, ¿verdad? Viste que cuando él recibe por aquí, interrumpe, ¿verdad? Cadena, ¿verdad? La adquisición, ¿verdad? De n puntos, guarda, ¿verdad? Y cuando eso ocurre, ¿verdad? A ver si puedo volver aquí. A ver. Aquí, este es el loop principal, ¿verdad? Entonces, cuando si flag es 1, ¿verdad? Cuando se recibe, se inicia la digitalización, ¿verdad? Inicializa y ahí, una vez que se inicializa la digitalización, él solamente va a responder cuando termina la digitalización. Cuando termina la digitalización, fíjate que en la rutina de interrupción de esa que se llama adquisición, yo le llamé adquisición ahí, aquí, ¿verdad? Hago flag igual a 1, ¿verdad? Eso significa que ya terminó la adquisición. Una vez que terminó la adquisición, entonces ahí recién va a entrar en esta parte del programita, ¿verdad? Sí. Ingresa cuando se termina de digitalizar la señal. Aquí es donde se convierte, digamos, ¿verdad? Se convierte a punto flotante y ahí se filtra. Y bueno, y ahí depende de cómo hagas, ¿verdad? Si vas a enviar todo una vez o otra vez, ¿verdad? Bueno, en este caso Ahí, por ejemplo, ¿cómo tenés ahí, profe? Viste que vos envías tipo una ráfaga y después la otra ráfaga. sí, una ráfaga y la otra transformada. ráfaga. Claro, lo que pasa es que yo ya guardé en memoria la señal, ya procesé y guardé en memoria la señal digitalizada y la señal filtrada. ¿Me entendés? Viste que la señal, acá ya se estuvo guardando en memoria la señal cruda, digamos, de raw data, ¿verdad? La señal cruda. Y después aquí yo ya estuve guardando en memoria la señal filtrada, porque filtré y estaba guardando, ¿verdad? Acá hice este loop. Acá simplemente ya tomé de la memoria y tiré por el puerto serial. Vos podés hacer esto de otra forma, sí. Podía hacer paso a paso también, uno a uno. O sea, vos tomás un punto, ¿cierto? Tomás un punto del dato, aplicás el filtro y enviás ese filtrado, ¿verdad? Podés hacer eso, podés. ¿Cuál va a ser el problema? ¿Verdad? El problema del productor consumidor, ¿verdad? Vos tenés que enviar por el puerto serial. ¿Cuántos bytes? Si vos convertís, digamos, a punto flotante, tendrías que enviar 4 bytes. ¿Estamos de acuerdo? Habíamos discutido, creo que eso. 4 bytes. 4 bytes son cuánto cada byte tiene 8 bits, pero tenés realmente 10 bits, ¿verdad? ¿Por qué 10 bits? Porque tenés un bit de inicio, ¿verdad? Y después tenés 8 bits de hacer variar, ¿verdad? Y después un bit de bajar, subir, que es los 1 y los 0 que van a salir por el puerto serie, ¿verdad? Y después tenés un bit de parada, un bit de inicio y un bit de parada. O sea, tener 2 bits más como mínimo, ¿verdad? Eso también depende de cómo configure eso. Pero supongamos que tengas 10 bits, ¿verdad? Pero si por cada palabra de 4 bits que vos estás enviando, a vos tenés que envíes 4 nomás, ¿verdad? Porque realmente yo estoy también enviando carro de reto en edificio, ¿verdad? Que son 2 bytes más. Entonces ahí como está así como yo hice, ¿verdad? Que no está tan bien, ¿verdad? Yo hice para jugar nomás ahí, ¿verdad? Viste que acá yo le envío un carry return, este es un carácter más, y el line fit es otro carácter más. Entonces realmente por cada dato que yo estoy enviando 6 bytes, y cada byte tiene 10 bits. O sea, estoy enviando 60 bits. Cuando envío un dato, envío 60 bits. O sea, así como el Morse, ¿verdad? Entonces 60 bits envío. 60 bits. ¿A qué velocidad estoy enviando? Y a 115.200. 115.200. O sea que si, entonces, un bit, ¿a cuánto yo estaría enviando? 115.200. A ver, 115.200. Inversa de eso. A mí me tomaría más o menos por vuelta de 8,68 microsegundos, ¿verdad? En enviar un bit. ¿Cuánto me queda para enviar 60? Más o menos, multiplico por 60, ¿verdad? Y envío. 1920 me da. 1920 hercios. ¿Sí? O sea, entre enviar uno y enviar otro, ¿verdad? Yo no podría poner acá 10K. ¿Entendés? Por el teorema de muestreo. Le voy a atragantar a este. Ya. Solamente podría muestrear, a un K podría muestrear. Lo máximo que podría hacer para que este no sea atragante de mí es un K. Yo podría acá poner un K. Si yo pongo un K, él podría tirar, ¿verdad? Porque este va a producir datos que este va a enviar datos. ¿Está claro? Pero si yo le pongo más rápido, este va a producir más rápido que este pueda enviar. Y entonces le voy a atragantar a este. ¿Se entiende? Por eso es que hice de esa manera, ¿verdad? Porque necesita el DMA y el trigger, justamente, ¿verdad?
No, y por eso hice de esa manera, digo, en el sentido de almacenar primero, procesar y después enviar Sí. todo. O sea, hice en lote, digamos, es como saco una foto nomás, ¿eh? No es que estoy ahí digitalizando y tirando. Ahora, si yo puedo enviar más rápido, si este fuese un USB, sí sería diferente, o si fuese, por ejemplo, Ethernet, ¿verdad? Pero como un puerto serial tiene limitaciones de velocidad, ¿verdad? Ethernet, por ejemplo, me puede llegar a 10 megabits, 100 megabits, ¿verdad? Este llega a 115.000, ¿verdad? Son 100.000 veces más rápido, ¿verdad? ¿Sí? Más o menos, sí. Si fuese un cable Ethernet, ¿verdad? Yo puedo convertir esto a Ethernet, ¿verdad? Y tirar por Ethernet. Ahí sí, ahí podría tirar mucho más rápido, ¿verdad? ¿Está claro? Por esa limitación nomás se hizo así, ¿verdad? Pero eso es relativo, ¿verdad? O sea, depende ya cómo diseñes todo tu sistema, ¿verdad? De adquisición y de procesamiento, ¿verdad? Pero eso se hizo así justamente por la limitación del puerto serie por el cual nosotros nos estamos comunicando, ¿verdad? Entiendo. Pero a fines de mostrar, digamos, el comportamiento no tiene ninguna implicancia, ¿eh? Ahí se ve justamente, o sea, lo que sí que si vos vas a enviar así como está aquí, ¿verdad? Perdón, aquí, ¿verdad? Viste que acá se envía primero lo que no está filtrado, entonces el otro lado tiene que recibir primero todo, primera parte y después la segunda parte, ¿verdad? Sí. Creo que eso es lo que me está preguntando, ¿verdad? Sí, También. y por eso justamente una sola interrupción tenía... Claro, pero lo que pasa es que viste que en ese caso, ¿verdad? Tenés que activar 2 veces. Viste que aquí es donde se está esperando que llegue, porque esto es por un problema del MATLAB, esa es otra cuestión, ¿verdad? Viste que acá se recibe primero el primer grupo. Y fíjate que aquí, este es el procedimiento para recibir el segundo grupo. Porque si no, no te va a funcionar también, ¿verdad? O sea, acá se mata el puerto y se despierta otra vez, ¿viste? Que ese clock se deleta, se clear, ¿verdad? Y acá se mata y hasta que se reciben todos los datos que se estaban esperando en este while. Ese es un problema que tiene, ¿entendés? Acá, en este primer while, ¿verdad? Creo que esa es la pregunta que me estás haciendo, no sé. Sí. En este primer while, ¿verdad? Como el otro está enviando, ¿verdad? Acá se recibe el primer paquete, por decirlo así, el primer grupo, que sería la señal que no está filtrada, que yo le llamé voltaje. Y después activé otra vez el mismo procedimiento para recibir el segundo grupo, ¿verdad? Pero fíjate que cuando yo leí el puerto serial, hice la conversión con la función de scan, ya le puse en la señal filtrada. Entonces, uno recibe todo el primero, y esto es, pero estoy fijándome acá en ¿verdad? Es bloqueante la función, está haciendo en forma secuencial, ¿verdad? Está ahí hasta que recibe todo, una vez que recibe todo, suelta y recibe toda la siguiente. Entonces, por eso es que no se atraganta, digamos, porque lo que pasa es que la PC tiene buffer en el puerto serial, y es bufferea nomás, ¿eh? Lo que hace la PC aquí, o mejor dicho, no la PC, sino el programita, el script del MATLAB, es leer del buffer, pero el buffer de la PC aguanta, digamos, ¿verdad? Entonces va buffereando, recibe, ¿verdad? Eso es lo que y ahí entonces no se atraganta. Porque esa era otra opción, hacer un sistema de doble buffer, así se llama, había que hacer, ¿verdad? Pero bueno, eso ya sería un poco más avanzado, digamos, pero la idea era mostrar nomás, ¿verdad? Rápidamente cómo funciona, ¿verdad? Preguntas, señores. Ahí ya entendí, profe. ¿Ya entendí? Esa interrupción del trigger nomás me confundió un poquito, pero ya entendí. Perfecto. Dale, señores, dejamos por acá entonces. Gracias por la atención. Dale, profe. Gracias. Chao, Hasta luego. señores. Chao, chao.